Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre turismo y analizamos historias de emprendimiento. Mi nombre es Mónica Vila, soy creadora de viajes y de experiencias y hoy mi invitada es Iria Camaño. Iria es profesora en la Universidad de La Coruña, también es investigadora, participa en diferentes proyectos financiados bien por la Unión Europea, bien por el gobierno español y distintas entidades. Con ella hoy vamos a hablar un poquito sobre turismo en Galicia y analizaremos distintos tipos de turismo bien interesantes. Pero sí me gustaría que ella os contara de su mano qué ha estado haciendo hasta el momento de manera resumida para que de tu propia voz podamos conocerte mejor. Muchas gracias, Mónica, por invitarme a este espacio. Pues yo soy profesora ayudante de doctora en la Universidad de La Coruña, como bien has comentado. Pertenezco al Departamento de Sociología y a la Facultad de Turismo de esta universidad. Y bueno, mi trayectoria, digamos, que se ha ido construyendo pues desde una aproximación sociológica al turismo, pero también muy arraigada al territorio y al ámbito profesional, porque antes de estar en la universidad, pues también tuve experiencia profesional como guía oficial de Galicia. Bueno, a nivel familiar, mis padres regentaban una agencia de viajes, con lo cual Ujú. siempre he tenido esa proximidad al sector desde la perspectiva profesional y ahora también pues de la perspectiva académica. Increíble. ¿Y qué te llevó a doctorarte y a hacer un doctorado? Bueno, realmente fue algo que no estaba en mis planes inicialmente, pero bueno, fue una propuesta del coordinador del máster en su momento, y finalmente pues decidí adentrarme en este mundo de la investigación y la verdad es que, bueno, pues me encanta, ¿no? He de decir que ha sido una muy buena orientación por parte del coordinador y quien fue, posteriormente mi director de tesis y quien aún sigue siendo, bueno, pues compañero de departamento y también del grupo de investigación, con lo cual, muy agradecida por aquella recomendación y bueno, no tengo como un motivo, Ajá. personal, que no es que yo siempre haya soñado con hacer el doctorado, ni muchísimo menos, sino que para mí el mundo de la academia inicialmente era algo muy, ajeno. Ya digo, yo siempre, bueno, he estado vinculada al sector desde el ámbito profesional, pero, ciertamente gracias a su ayuda y a su orientación, y también a la de mi directora de tesis, bueno, él es Antón Álvarez Sousa y mi directora de tesis María Andrade, pues, me guiaron en este mundo y ya digo, la verdad es que muy agradecida. Ujú. Y entonces hoy en día participas en distintos proyectos y observatorios turísticos, ¿verdad? Y nos gustaría saber cómo se lleva a cabo esta investigación y también si hay algún proyecto del que quisieras hablar, pues nos encantaría saber más. Pues realmente, bueno, nuestro día a día varía mucho en los meses que hay docencia y cuando no hay docencia, ¿no? Porque realmente, digamos que combinamos ambas cosas. Y en cuanto a los proyectos, surgen desde diferentes, bueno, hay veces que son las propias entidades que se ponen en contacto contigo para solicitarte asesoramiento, elaboraciones de informes y demás, y en otras ocasiones, ya más al ámbito estatal o incluso europeo, pues normalmente somos un grupo de investigadores e investigadoras que reflexionando y debatiendo entre nosotros, pues consideramos que sería oportuno llevar a cabo una serie de investigaciones, una serie de acciones y elaboramos unas propuestas que se presentan a convocatorias competitivas a nivel europeo y obviamente el porcentaje de propuestas que se aceptan es muy Bien bajo. bajito, es bien bajo, pero bueno, por suerte, pues ya he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos. Uno fue Horizon
2020, bueno, el proyecto se llamaba Rural Your, que básicamente lo que buscaba era promocionar lo las proximidades, de diferentes rutas de peregrinación, como puede ser el Camino de Santiago, pero también, los diferentes caminos a Roma, o incluso el camino de San Olaf en Noruega, bueno, Noruega, Suecia. Entonces, buscábamos un poco, pues eso, diversificar el impacto de estas rutas de peregrinación más allá del perímetro inicialmente delimitado y que permeabilizara ese impacto en un territorio más amplio, también con el objetivo de no saturar, ¿no? En todo Ujú. momento esas localizaciones. Después, bueno, también en colaboración con colegas arquitectos, pues me invitaron a participar en un proyecto Interreg. En este caso, el nombre del proyecto es Sealab House y básicamente es un laboratorio de cultura marítima en el espacio atlántico, donde colaboramos con diferentes entidades y universidades, pues, de la Bretaña, Irlanda, Portugal, Canarias. Y ciertamente en este caso, pues, mi papel básicamente se centra en la coordinación y diseño del Plan Estratégico de la Cultura Marítima y Turismo Azul de esta área atlántica y también el plan de marketing. Y, ahora mismo, pues, estamos iniciando un PopTech, relacionado también con otra ruta de peregrinación, que es el Camino de San Rosendo, aquí en la zona sur de la bueno, de Galicia, en la zona de Orense, y, sur interior. Y, y bueno, básicamente esas han sido mis principales experiencias a nivel europeo, además de haber participado en algún proyecto Erasmus+. Pues, por ejemplo, el proyecto Herit, que era sobre casas históricas, que la verdad fue un proyecto cortito, pero muy interesante, lo podéis buscar, aún sigue activa la página web y básicamente, pues, era buscar, bueno, creábamos como un MOOC, un curso de formación sobre las casas históricas, ¿no? Y sobre su gestión, promoción y demás. Y esto a nivel europeo. Después ya a nivel más regional, pues intentamos colaborar con las diferentes instituciones, ya bien sea la Xunta de Galicia, diputaciones o Ujú. incluso, bueno, asociaciones y Ya. ayuntamientos, pues en este caso sí que es un poco más, una solicitud por parte de estas entidades, sobre un tema en concreto. Recientemente, pues hemos estado trabajando en un informe sobre, el estado del turismo mariñeiro aquí en Ujú. Galicia, con la intención, pues, de mejorar, el amparo legal y también detectar, pues, esas debilidades que es Ah, sí. necesario tener en cuenta para, bueno, mejorar y potenciar Qué este tipo de bueno. turismo. Qué bueno que lo has mencionado porque sí te voy a preguntar por ese tipo de turismo, pero antes de avanzar, por si hay curiosidad por parte de la audiencia, ¿cómo se llama la aplicación donde se puede ver qué hacer más allá del camino principal de la ruta que estés haciendo del Camino de Santiago? La aplicación se llama Rural Your, podéis buscar Ok, la página web, está la página web del propio proyecto en sí, donde además, pues, está publicada bueno, están publicados todos los resultados, genial. digamos, de este proyecto, y ya desde esa página, principal, digamos, podéis acceder a la página donde se descargan las aplicaciones, que son independientes para cada una de las rutas participantes, y una de ellas, como no podía ser de otra manera, pues es Ujú. sobre el Camino de Santiago. Fantástico. Y luego, en cuanto a las casonas históricas, me parece súper interesante. ¿Ahí que analizabais más como tipo los pazos, casas indianas o cuál era Sí, el objetivo? concretamente en el proyecto GERIP, era un Erasmus Plus y, y básicamente en este caso sí, o sea, se enmarcaban los pazos gallegos, pero también castillos y otras propiedades europeas que pertenecían, pues, a la red de casas históricas Ujú. europea. Es decir, había como ese requisito inicial. Entonces, bueno, pues, la verdad es que lo que buscábamos era,
en este caso, hacer inicialmente un diagnóstico de en qué situación estaba la gestión de estas casas, marcando las diferencias, pues hemos analizado algunas propiedades en Italia, también en Galicia, por supuesto, en otras zonas de España. Analizamos pues las dificultades comunes que estas familias se encontraban para el mantenimiento de estas casas que son patrimonio y a partir de esto pues diseñamos el currículum para un curso formativo para gestionar y promocionar las casas históricas. Y es un Ujú. curso totalmente gratuito, en abierto. Un MOOC. Vale, vale. ¿Y qué conclusiones sacasteis? Como cuáles son las dificultades de estas familias? Bueno, ciertamente estas propiedades requieren una inversión de mantenimiento sumamente elevada. Como digo, son propiedades privadas, por tanto, bueno, había que buscar diferentes opciones de financiación, ¿no? Diferentes vías, no solamente con el turismo, sino también, bueno, algunas de las propuestas que se barajaban, se presentaron, pues era incluso utilizar estos espacios como platós para grabación de series, películas, por supuesto también, ya esto ya está muchísimo más difundido, todo el tema de eventos y, por supuesto, el turismo. Y en el caso del turismo, pues más particularmente todo lo que tiene que ver con las visitas guiadas y la digitalización de, de esto, ¿no? Pues cómo mejorar la gestión de las reservas, cómo mejorar las audioguías o en el caso de que haya una persona que guía estas visitas, pues cómo pueden utilizar ciertas herramientas, como pueden ser las que nos ofrece la interpretación del patrimonio para mejorar estos discursos y llegar más al cliente. Wow, qué interesante. Genial. Pues vamos a saltar un poquito ya a los distintos tipos de turismo que podemos encontrar en Galicia, Perfecto. pero antes de nada vamos a ir de lo grande, digamos, a lo particular. ¿Cuál es tu evaluación actual del turismo en Galicia? Me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a cómo está en la actualidad, qué potencial presenta y qué prioridades hay. Bueno, yo creo que Galicia, en esta hay consenso, vive un momento turístico claramente expansivo. Tenemos cifras muy sólidas y con una capacidad además creciente, ¿no? En cuanto a su posicionamiento. Los datos oficiales de la Xunta, si no recuerdo mal, en 2025 tuvimos alrededor de unos 7 millones de viajeros, incluso, bueno, 7,3 creo recordar. Y bueno, la verdad es que estamos ante un sector ya fuerte, con capacidad de generar riqueza, empleo, y bueno, y un impacto territorial positivo, ¿no? Sí que es cierto que Galicia es muy diversa, muy heterogénea, y no es lo mismo lo que ocurre en Rías Baixas, lo que ocurre en grandes ciudades como Coruña o Santiago, y lo que puede ocurrir, pues, en el interior, Lugo, Orense o incluso en la Mariña, lucense, ¿no? Es decir, sí que es cierto que dentro de lo que es destino Galicia hay microdestinos, bueno, en este caso nosotros denominamos xeodestinos, está así regulado por ley, y lo cierto es que es muy, muy heterogéneo. Pero de igual modo, pues Galicia presenta un potencial, bueno, ¿qué voy a decir yo? Extraordinario, ¿no? Porque al final pues combina varios elementos que a día de hoy son, bueno, pues demandados por un perfil de cliente como es el paisaje, el patrimonio, la gastronomía, la ruralidad aún viva, bueno, el termalismo, la cultura marítima, es decir, al final tiene la ventaja comparativa, creo, importante, que es que no depende de un solo producto, ¿no? Aunque el Camino de Ujú. Santiago, por supuesto, tiene una presencia, es omnipresente, vamos a decir casi, pero aún así ofrecemos mucho más y creo que eso es una gran fortaleza para Galicia y esa diversidad pues le da resiliencia y margen también para construir una oferta menos vulnerable a la estacionalidad que en ocasiones, pues, eh, bueno, es temida, ¿no?, por el sector. Mm. Desde mi punto de vista Total. no es tan negativo, pero bueno, reconozco que a nivel empresarial, pues sí que Claro. es algo que marca las cuentas y el balance. Sí.
Claro, y hablando de esta estacionalización, ¿cómo se podría revertir? Quiero decir, ¿qué medidas hay para atraer turismo en invierno o en épocas que no son temporada alta? Una gran pregunta, a la cual no hay una sola respuesta, ¿no? Esto es algo que siempre reflexionamos y no hay una receta única. De hecho, la desestacionalización no se logra únicamente con campañas de promoción, que a veces parece que es la única estrategia, ¿no? Sino que al final hay que construir motivos reales para viajar a Galicia fuera de lo que es el tiempo estival. Y en este Ujú. caso, como te decía, pues yo creo que Galicia tiene margen, pues, por ejemplo, a través del termalismo, la gastronomía, el paisaje atlántico de temporales, que es también, bueno, pues muy diferente Sobrecogedor. y Ujú, llamativo. Y también, bueno, todo lo que son los eventos promocionales, el turismo MAIS tiene mucha presencia en Galicia, particularmente en las ciudades, pero también en algunos entornos más rurales. Y bueno, el Camino de Santiago también está apostando por promocionarse en momentos menos masificados, ¿no? Entonces, al final hemos estado viendo también cómo esa demanda, aunque inevitablemente hay picos, en los meses de verano, pero es una demanda que está presente durante todo el invierno. Y, por supuesto, bueno, el turismo de cruceros, que no lo he mencionado porque afecta, especialmente a 2 ciudades, como puede ser Vigo y ujú, Coruña, pero que también está presente en nuestra oferta turística del destino. ujú. Y en este sentido, ¿qué oportunidades de emprendimiento hay o qué crees que falta, que podría ir bien o que se demanda por parte del turismo? Ahora mismo, bueno, Galicia en los últimos años ha mejorado mucho en cuanto a la articulación de la oferta. De hecho, se han iniciado muchas, especialmente a raíz de lo que fue toda la crisis COVID, em, muchas agencias de viajes que eran esencialmente emisoras se reconvirtieron también en agencias de viajes receptivas y esto ha permitido articular la oferta mejor y llegar al mercado de una manera más estructurada, ¿no? Y más allá de esto, que lo considero importante y creo que hay que seguir apostando por ello y trabajando en ello, por supuesto, también algo en lo que se ha estado trabajando en los últimos años y que se puede aún seguir avanzando es en la especialización del alojamiento, es decir, alojamientos más singulares, como pueden ser, bueno, pues ya las reconocidas cabañitas del bosque, que realmente se iniciaron en Outes, Ujú. pero que otras empresas replicaron ese modelo, o también establecimientos como las burbujas, bueno, como alojamientos más singulares, ¿no? Y también, por supuesto, pues veo muchas oportunidades en todo lo que tiene que ver con el turismo accesible, con el turismo marinero y, bueno, obviamente, ya lo comenté antes, pero turismo gastronómico, introducir la interpretación del patrimonio. La verdad es que tenemos muchos puntos aún sobre los que seguir mejorando, sobre todo para mejorar la calidad del producto y del servicio, que al final mantener la demanda consiste en esto, ¿no? Y no tanto, Claro. nuestro foco no debería de ser tanto el crecer, sino el mantener y que haya un valor añadido mayor. Ujú. Bueno, pues vamos a hablar entonces de turismo marinero, Perfecto. donde estás bastante especializada. Así que antes de nada vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué se entiende exactamente por turismo marinero? Y ahí cuéntanos un poquito, pues, cómo está la situación, qué le hace falta al turismo marinero en cuanto, pues, a regulación o promoción o qué cosas habéis analizado en el proyecto. Bueno, pues el turismo marinero, sin haber una definición consensuada ni en el ámbito académico ni incluso institucional, pero desde mi punto de vista y mi postura, pues se articula alrededor de la cultura del mar, ¿no? Los oficios, los puertos, las lonjas, las embarcaciones tradicionales, bueno, la gastronomía, por supuesto, pero todas estas formas de vida
ligadas a las comunidades marineras, que realmente en Galicia pues tiene una fuerte presencia teniendo en cuenta que tenemos muchos kilómetros de costa, ¿no? Entonces, bueno, también me gustaría puntualizar que dentro de lo que es el concepto amplio del turismo marinero, a mí me gustaría bajar un nivel y hablar del turismo pesquero, que se Ujú. asociaría al turismo marinero, obviamente está íntimamente vinculado, pero en el turismo pesquero, desde mi punto de vista, estaríamos hablando de aquel tipo de turismo donde las comunidades pesqueras tienen un papel activo a la hora de ofrecer el servicio, bien sea, pues, por ejemplo, en la zona de las Rías Baixas, haciendo visitas a los bueno, de marisqueo, en algunas playas, como puede ser en Carril, en Cambados, en Costa da Morte también se ofertan, pero principalmente en esta zona. Y después también, lo que es la pesca a bordo, que está menos desarrollada, pero que también es una oferta que existe, que en algunos puntos ya, está más difundida, promocionada y demás. Y esto ya sería, desde mi punto de vista, pescaturismo, ¿no? Turismo pesquero, Ujú. pero se Claro, englobaría ahí es dentro del turismo marinero. donde el turismo acompaña al pescador literal a pescar. Correcto. Ujú. Okey. ¿Y qué otro tipo de actividades, podemos, ver en el turismo marinero? No solo en el pesquero, que ese lo ha quedado claro, pero en el marinero en general, ¿cómo qué actividades hay? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio de estas comunidades costeras, pues, obviamente, gran parte de las iglesias, construcciones, viviendas, la zona del puerto, el paisaje, todo esto tiene un vínculo directo con lo que fue el Ujú. desarrollo de la pesca en estos lugares, ¿no? Sin embargo, aquí sí que puede haber un rol más activo de un profesional del turismo, como puede ser un guía oficial de turismo, y no necesariamente tienen que estar las comunidades pesqueras implicadas en el desarrollo de esta actividad, pero ello no quita que sea también turismo marinero. O, por ejemplo, cuando se hacen estas visitas, rutas en barco, bueno, a las bateas, que también Claro. está difundido en algunas rías. Entonces, bueno, todo esto enmarcaría el turismo mariñeiro. Todo lo que tenga que ver con la cultura marítima, desde mi punto de vista, lo podríamos denominar turismo marinero, mariñeiro en Ujú. gallego, ¿no? Pero después tendríamos que hacer una puntualización siempre que la comunidad pesquera esté implicada de manera más directa o no. También estás especializada en turismo industrial, ¿es correcto? Entonces, cuéntanos ahí, de nuevo, si puedes hacer un poquito igual como la definición y qué casos de turismo industrial se pueden observar en Galicia. Bueno, ciertamente turismo industrial fue el núcleo de mi tesis doctoral, es una parte importante. Y bueno, dentro de lo que es el turismo industrial, digamos que hay tres categorías. Estaría el patrimonio más etnográfico, donde podríamos incorporar molinos, batanes. Por otro lado, estaría el patrimonio industrial, propiamente dicho, de la revolución industrial, donde podríamos incorporar, pues, por ejemplo, y vinculados también a la cultura del mar, todo lo que tiene que ver con las fábricas de salazón, que aquí en Galicia también, pues, tenemos una gran representación. Y después tendríamos el turismo industrial activo, donde ya tendríamos empresas en activo que se pueden visitar, que son parte ya de la identidad de ciertos territorios, por ejemplo, las conserveras, que en muchos casos pues, han marcado, ¿no? Ya la historia contemporánea de estas localidades, o por ejemplo, pues aquí en Coruña, qué decir de Estrella Galicia o Inditex. Pues esto sería turismo industrial. Ujú. ¿Y es algo representativo? Quiero decir, ¿sí tiene volumen? Sí, sí que es cierto que, bueno, el perfil de público varía mucho y también es muy dependiente, ¿no? De las estaciones. En temporada, digamos, baja, pues es más dependiente de turismo interno, es decir, los propios gallegos que quieren redescubrir su tierra y que este tipo de turismo es más especializado y por tanto resulta de mayor interés. Por otro lado, están los escolares, cuya, bueno, obviamente para los escolares conocer toda esta parte de la historia de la industrialización
es fundamental y sobre todo para nosotros que nuestras nuevas generaciones aprendan todos estos procesos, su pasado y su presente, eh, pues es importante también. El turismo de cruceros también es un público, turismo más de grupo organizado, ¿no? A través de agencias de viajes y demás. Y después, a nivel más individual, digamos que es especialmente en verano, cuando hay un mayor peso del Ujú, turismo ujú. individual, porque al final, pues hay gente, tenemos la gran suerte en Galicia de que hay una un índice de repetición, digamos. Entonces, pues estos turistas que ya han estado en varias ocasiones en Galicia y que quieren descubrir un poco más, pues todo lo que tiene que ver con la oferta de turismo marinero y turismo industrial, pues es Ujú. interesante, ¿no? Okey, y hablando de turismo de cruceros, porque en algunos lugares de España y del mundo, ¿no?, está un poco demonizado, Mm. porque al final son grandes barcos que, bueno, que contaminan, al menos a día de hoy, aunque se espera que cambie, pero contaminan mucho, llegan todos esos turistas de repente, lo llenan todo, como que entre comillas "arrasan" un poco, ¿no?, con lo local durante un número de horas y luego se van y además mucha gente se queja de que económicamente tampoco es que añadan mucho valor, ¿no? Entonces, para Galicia, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos en el punto en el que todavía se regula y todavía digamos que es un turismo sano? ¿O está ahí un poco al límite o ya empieza a estar demonizado? ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista? Pues bueno, como bien has dicho, y es así, los cruceros tienen un impacto importante y ambivalente. Al final generan visibilidad, un consumo rápido, dinamización también en servicios urbanos, portuarios. En A Coruña, por ejemplo, que es la ciudad donde resido, pues la verdad es que el año pasado batió récords, ¿no? De pasajeros y de escalas. Y Vigo, la verdad es que creo recordar que también tuvo más de 120 escalas, Ujú, lo cual, pues, muestra que este segmento tiene un peso importante en el destino, en la comunidad. Pero obviamente nos estamos planteando todos estos interrogantes sobre la congestión, la presión sobre el espacio urbano en ese momento determinado. También nos estamos planteando la estandarización de lo que viene siendo la experiencia turística que estas navieras le ofrecen a los cruceristas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que, la regulación en este caso y su gestión, se regula, o sea, se articula, perdón, esencialmente por las propias autoridades portuarias, es decir, las consignatarias, las autoridades portuarias, en coordinación, obviamente, con las administraciones locales y los operadores como guías, turísticos y demás, ahí tienen que consensuar el bueno, ¿cuán qué límite de cruceros ponemos, al día, no? Desde mi punto ujú. de vista, una ciudad como Coruña puede absorber perfectamente la llegada de un crucero, pero no puede absorber la llegada de 5 cruceros en un mismo día. Claro. Entonces, yo ¿Y creo ha que llegado a pasar? y ha llegado a pasar. Ya. Y es un tipo de turismo que la previsión, es decir, la planificación con la que trabajan las navieras es a largo plazo. Entonces, yo creo Ujú. que corregir esto es relativamente sencillo. Asequible. Ujú, Si hay voluntad por parte de todas estas, instituciones que y ujú. actores que acabo de comentar, yo creo que es asumible. Y por otro lado, decías en cuanto al impacto económico, ¿no?, que puede tener la llegada de estos cruceros, pues la verdad es que, el impacto es heterogéneo. Depende mucho de la na por lo menos en Coruña, que es el caso, insisto, que más conozco, depende mucho de la naviera, por el perfil de crucerista Claro. que llega. Y por otro lado, también depende mucho del tipo de negocio que tú tengas. Entonces, yo he hablado, pues, obviamente, con vecinos y vecinas que trabajan en comercio próximo al puerto,
Y bueno, pues una zapatería está encantada, el estanco, incluso también está encantado, sin embargo, puede que haya otro tipo de negocios, pues que no lo perciban tanto, ¿no? Esto varía Claro, mucho dependiendo ya digo, varía mucho dependiendo del tipo de naviera y dependiendo del tipo de negocio que tú tengas. Yo gestionaría más este tipo de flujos, es decir, intentaría ujú, regular, coordinar pues estudiando la capacidad de carga que pueda tener Coruña o que pueda tener Vigo y limitarlo en este sentido. Después, puntualizar también que no todos los cruceros traen el mismo número de pasajeros. Quiero decir, claro, hace 10 años los cruceros eran más pequeños que ahora, podían tener 3000 pasajeros, claro, es ahora ya que traen ahora 6000 pasajeros. Entonces, creo que también esto es importante, ¿no? Y aunque sabemos y tenemos, bueno, datos de que no todos los cruceristas, se bajan en el puerto, pero una gran parte sí. Y no todos, bajan y se suben a autobús para ir a Santiago, para ir a Betanzos o para ir, a Costa da Morte, sino que muchos deciden bueno, además por la proximidad del puerto a la ciudad vieja, pues deciden bajar y hacer la visita de manera independiente. ujú, Entonces, insisto, yo creo que es una cuestión de coordinación en cuanto a la gestión de flujos y sí que considero también relevante estudiar cómo son estos flujos y de qué manera afectan al día a día de los residentes, ¿no? Que esto es algo que nos faltaría por estudiar más en profundidad. Cómo altera el que haya un crucero, pues en los minutos de retraso de un autobús o en las colas de un supermercado, o bueno, este tipo de cuestiones que puedan alterar más en el día a día de la población local. ujú. Entendido. ¿Y estos cruceros llegan en invierno también? Sí, ¿Sí? también Okey. llega en invierno y bueno, principalmente empezamos ahora la temporada de cruceros. Mayo y septiembre son los grandes meses de recepción de cruceros, pero incluso, bueno, si no hay condiciones climáticas que lo impidan, meteorológicas, mejor dicho, incluso llegan en diciembre. Ujú. Mm. Y aquí también repito la pregunta, porque es más específico. Para el mundo cruceros y para darle servicio a los cruceros y a los barcos que llegan, ¿aquí también piensas que hay oportunidades, de negocio o oportunidades para emprender? Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la innovación en producto, en tanto en cuanto a, pues, no ofrecer la visita básica a la ciudad vieja, ofrecer otro tipo de experiencias, en esta línea hay mucho que desarrollar y que ofrecer. Muchos de estos cruceristas incluso también repiten, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues buscan, novedades y productos Ujú. más, bueno, originales. Por ejemplo, Claro, pues la visita al puerto, y conocer a las rederas y ver cómo es el proceso de reparación y de elaboración de las redes para después llevar a los barcos, la pesca. Todo esto bueno, es una ruta que cada vez tiene más demanda y que, bueno, pues se escapa un poco de la oferta ujú, básica, ¿no? De lo tradicional, sí. tradicional, exacto, de hacer una visita guiada por la ciudad vieja y ya. ¿Y como qué otras cosas has, observado así novedosas o que demanden que se salga un poco de lo tradicional? Yo trabajaba mucho, bueno, claro, te estoy hablando hace tiempo, ¿no? Pero trabajaba mucho haciendo también, los paseos, por jardines, porque especialmente el público inglés, pues, es un público muy interesado en todo lo que tiene que ver con la botánica. Después también hacíamos una ruta gastronómica, justamente en Betanzos, hacíamos la visita cultural a las principales iglesias y finalizábamos la ruta, elaborando quesos y Ah, mira. degustando quesos, pero bueno, también, como que formaban parte de esa elaboración, ¿no? Y, bueno, ya de manera más excepcional, también recuerdo en algún momento hacer, las visitas a, la fábrica de Sargadelos, una fábrica de Sargadelos que queda relativamente cerca de aquí de Coruña, y también era una actividad que gustaba mucho. Ahora mismo, pues, están
incorporando en estos circuitos, pues, el Museo de Estrella Galicia y también el recién inaugurado Museo del Deportivo de La Coruña, que, bueno, es un equipo que también a nivel europeo es bastante reconocido y también está atrayendo este tipo de público. Ujú. Interesante. Y bueno, el otro gran tesoro del turismo gallego, digamos que es el camino, y no podíamos terminar el podcast sin brevemente analizarlo un poquito también. Me parece súper interesante el hecho de que con el paso del tiempo se han ido formando distintos caminos y añadiendo a los caminos, digamos que más conocidos. Y en este sentido, me gustaría saber qué otros caminos recomiendas para salir un poquito, ¿no?, de los caminos tradicionales. Bueno, hay, caminos tradicionales o caminos oficializados, ¿no? Históricamente hay una gran diversidad de rutas que nos llevan a Santiago, porque al final, pues cada peregrino, cada peregrina salía de su casa y por tanto hacía su propia ruta. Sí que es cierto que hay como unos, históricamente, unos flujos de movilidad que se fueron consolidando y bueno, se oficializaron una serie de caminos que, pues, serán, los que identificamos como tradicionales, como, pues, el camino francés, el camino portugués, el camino inglés, el primitivo, el de la Vía de la Plata, etcétera. La cuestión es que, bueno, en tiempos más recientes también tenemos aquellas rutas que, aunque no están oficializadas por lo que sería, patrimonio, aquí en la Xunta de Galicia, sí que están reconocidas por la Iglesia. Son rutas menos promocionadas, con menos apoyo de promoción, pero que, también son rutas transitadas a día de hoy. Y Ujú. yo me iría a esas rutas, ¿no? Unas rutas menos conocidas, por tanto, menos densificadas, menos masificadas, pero que tienen aún muchísimo, o sea, tienen mucho que aportar. Y a mí personalmente, que me gusta el litoral, pues, por ejemplo, la ruta de Muros-Noya, que fue reconocida por la Iglesia en el 2020, pues la verdad es que es una ruta preciosa, con una gran parte de los días bueno, o sea, vas caminando por la costa, ¿no? Ujú. Hasta que ya te tienes que adentrar hacia el interior para llegar a Santiago, pero ya como en la última jornada, con lo cual es una ruta menos conocida, pero que yo realmente recomiendo y bueno, animo a la gente ¿Y a que se venga. tienes algún otro ejemplo, alguna otra ruta que se te venga a la cabeza? Tenemos también el Camino Inglés, que es una ruta menos conocida, más urbana, hay que advertir que es una ruta más urbana, pero también por esto, por esta, bueno, por este carácter urbano, pues también es más demandado por personas que buscan mayor seguridad o mayores comodidades. En esta ruta sí que recomiendo traer un calzado adecuado para caminar más en asfalto que en tierra, pero la verdad es que visitas, ciudades como Ferrol, bueno, obviamente podrías empezar o en Ferrol, bueno, Ferrol o en Coruña. En Ferrol, si empiezas desde Ferrol, harías, los 100 kilómetros mínimos que te requieren para poder obtener el certificado de la Compostela, que es ese certificado que se le da a todas las personas que hacen el Camino de Santiago, bueno, que caminan al menos 100 kilómetros en cualquiera de las rutas del Camino de Santiago. Y bueno, pasas por Betanzos, Pontedeume, es decir, localidades, muy, muy bonitas. Entonces, para mí, el Camino Inglés, debe estar en el cuarto en el ranking en cuanto a número de peregrinos en estos momentos, pero Oh, esto es wow. una ruta preciosa, sí. Y bueno, obviamente, Camino francés, el camino portugués, que está adquiriendo muchísima relevancia, sobre todo la ruta que va hacia la costa, está adquiriendo muchísima, relevancia en cuanto a los números, ¿no?, de peregrinos que deciden hacer esta ruta, pues la verdad es que me quedaría con todas, es decir, o incluso el camino a Fisterra, que digamos que empieza en Santiago y termina en el fin de la tierra, pues es una ruta también, muy, muy especial. Últimamente vengo escuchando varias noticias que me han sorprendido. De hecho, el otro día estaba viendo una serie coreana y dentro de la serie coreana, uno de los protagonistas
que estaba teniendo problemas personales, dijo: "¿Sabéis qué? Me voy a España a hacer el Camino de Santiago". Yo cuando escuché eso en coreano dije: "No, no puede ser, no puede ser real". Y luego también el aumento de turistas chinos en el Camino de Santiago está en aumento. Además, Galicia ha hecho una campaña bastante potente de promoción Mm. por territorio chino. Y este es un fenómeno que la verdad me tiene alucinada. ¿Cómo llegamos a este tipo de turista y también por qué este turista está tan fascinado con el camino? Bueno, hay que entender que todo esto, claro, es resultado de muchos años de trabajo, de promoción en estos países, ¿no? Y sí que es cierto que en los últimos años ha habido un incremento en cuanto a la internacionalización de la llegada de peregrinos. Antes era peregrino más nacional, pero poco a poco el peregrino internacional ha adquirido mayor peso. Desde Estados Unidos, mexicanos, también mexicanos que vienen a hacer el camino, australianos y, como bien dices, chinos y coreanos. Yo he trabajado con coreanos y la verdad es que es un público maravilloso. Y todo esto también se basa en que la ruta de peregrinación del Camino de Santiago sea desde los años 90, 2000 y principalmente a partir de 2010, se ha vinculado a motivaciones seculares, no tanto religiosas, cristianas, sino pues motivaciones más seculares y de carácter espiritual. Entonces, bueno, ahí también ha adquirido una mayor presencia y captación de esa demanda. Entonces, sí que o sea, por supuesto tenemos italianos, franceses, que es el público mayoritario a nivel internacional, pero poco a poco este perfil, bueno, chinos y coreanos pues Ujú. están incrementándose. Y la verdad es que, bueno, la experiencia que yo tengo, o por lo menos lo que yo conversaba con ellos, su satisfacción es siempre muy positiva, en tanto en cuanto, bueno, les fascina todo lo que es el paisaje, la tranquilidad, la hospitalidad, la gastronomía, por supuesto, a pesar de las diferencias que tenemos, Exacto. ¿no? Pero sin embargo lo valoran positivamente. Y el mercado chino, pues es un mercado en auge, yo creo que en casi todas las ciudades y productos, es decir, lo estamos también apreciando en Madrid, Barcelona, Ujú. el sur de España, es decir, el mercado chino es un mercado con, con un potencial de crecimiento en los próximos años muy importante y Galicia lo sabe y por ello, pues desde hace unos años hace campañas allí. Ujú. Increíble, la verdad. Y, ¿dirías que este tipo de turismo de turista es un turista que se lo organiza el viaje por su cuenta y simplemente hace una investigación, llega y se pone a hacerlo? ¿O es un turista que le gusta, pues, igual hablar con una agencia en destino o venir en un grupo organizado? ¿Cuál es un poquito el perfil? También dependiendo del país de donde proviene. Depende mucho del país donde proviene. Hablamos del mercado asiático, pues obviamente está más articulado, ¿no? Ya tienen sus propias agencias de viajes que les organizan y les preparan todo el viaje. También hay que tener en cuenta esas barreras idiomáticas, ¿no? Que Ujú. son importantes para ellos. Sin embargo, pues un peregrino italiano o francés, pues se lo organiza más de manera individual porque, bueno, pues hay una mayor proximidad, cercanía, aunque también, hay mucho italiano que viene a través de agencias de viajes, ¿Pero eso pero significa que lo hacen en grupo o en simplemente que la grupo, agencia se lo organiza? Ah, en lo hacen grupo. en grupo. Sí, son grupos pequeños, o sea, en general son grupos pequeños, pero la cantidad de agencias de viajes que han surgido alrededor del Camino de Santiago en los últimos años, pues son un reflejo de que esta gente demanda hacer estos viajes también en grupos, ya digo, reducidos, pero sí. En tu opinión, ¿qué le falta a Galicia, no? Para realmente llegar a ese punto al que se quiere alcanzar.
Pues yo creo que como la mayoría de los destinos, al final hay que trabajar por una mayor personalización, inevitablemente por una mayor digitalización y mayor uso de los datos, de esa información y articularla de manera correcta. Y a nivel motivacional, creo que también va a ser interesante trabajar sobre todo en el ámbito de la búsqueda creciente del sentido, ¿no? La gente busca bienestar, naturaleza, experiencias menos superficiales y al mismo tiempo, pues todo ello, pues con esos retos presentes siempre como son la sostenibilidad, la accesibilidad, por supuesto, la legitimidad social. Es decir, al final el residente tiene que ser el epicentro, somos un sector que trabaja con personas, para personas y entre personas, con lo cual Ujú. yo me quedaría con eso. Qué buena reflexión la de la digitalización. Es algo muy importante, ¿verdad? Sobre todo en los espacios más rurales. ¿Por dónde pasa la digitalización? Quiero decir, ¿cómo se solidifica en acciones reales? Qué gran pregunta y reflexión, porque en este sentido creo que hemos estado avanzando mucho en todo lo que es el Big Data, pero hay que bajarlo un nivel más y aterrizar toda esa idea de los datos, ¿no? Nosotros que, bueno, personalmente, junto con mi compañero Eduardo Guillén, hemos sido directores bueno, del Observatorio Turístico de A Coruña durante su inicio y ciertamente lo que detectábamos es que teníamos la posibilidad de acceder a una gran cantidad de datos, pero ¿para qué queremos esos datos? ¿No? Porque al final los datos hay que estructurarlos de manera que nos permitan tener información, pero esa información hay que interpretarla de manera que nos permita tener conocimiento. Y hablando con los diferentes agentes de la ciudad, directores de hoteles, de agencias de viajes, les preguntábamos y nos interesamos sobre cómo pueden ayudarte estos datos a ti en tu día a día, en tu negocio. Y ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Porque muchos de ellos carecen de la formación necesaria para poder interpretar Ujú. estos datos. Entonces, en esta línea es donde tenemos que trabajar más en la formación, actualización de estas personas que ya están en el mercado y, por supuesto, recae también sobre nuestra responsabilidad como profesores en formar a Claro, las nuevas generaciones en este sentido, en este ámbito. claro. Porque las personas que se dedican a la industria turística, ¿dónde pueden buscar estos datos? Pues obviamente hay páginas web abiertas, como pueden ser los propios observatorios. Estas plataformas sirven para eso, para Ujú. difundir estos datos. Está, por supuesto, el Instituto Nacional, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Gallego de Estadística. Por tanto, hay posibilidad de acceder a esos datos de manera libre y gratuita. Y por otro lado, también los diferentes destinos han estado trabajando en plataformas para poder ofrecerles más datos y más concretos y específicos de cada localidad. Pues nada, ya vamos a terminar. Dos preguntas rápidas nada más. La primera es, ¿cuál es tu lugar favorito de Galicia? Sería difícil elegir uno solo, O tu top pero 3. bueno, yo me quedaría, bueno, toda Costa da Morte, pero especialmente Ézaro, que está justo Ujú. hacia el sur, en el ayuntamiento de Dumbría, y por supuesto también Muros y Noia, que estarían, ya sería las Rías Baixas, pero estas dos localidades que conviven en esta ría tienen unos cascos históricos medievales muy bien conservados, siguen siendo aún lugares muy tranquilos, menos conocidos, turísticamente hablando, digamos, y por tanto con mucho arraigo también de la cultura mariñeira y se come muy bien, así que para mí ese sería el top 3. Fantástico. Y ya por último, la pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿cómo construyes turismo, Iria? Pues considero que escuchando territorio, ¿no? Al final, cada lugar es muy diferente, tiene su propia idiosincrasia y en este caso, bueno, escuchando al territorio y aportando, pues, desde la investigación, también desde la docencia y con la convicción de que el turismo, pues, solo tiene sentido cuando genera valor sin vaciar el sentido de esos lugares, ¿no? Entonces, creo que Ujú. sí, conectar conocimiento y comunidad y proyecto de futuro
Creo que así es como me gustaría construir turismo. Qué bonito, la verdad. Nunca me habían dado esa respuesta de escuchar el territorio y creo que la verdad tiene mucho significado. Pues muchísimas gracias, Iria. Ha sido un placer. Podría A ti, estar Mónica. entrevistándote igual 3 horas más, pero agradezco mucho todo lo que nos has contado. Y bueno, dejaré tu nombre de LinkedIn por si la gente quisiera contactar contigo. Claro que sí, estamos ya conectadas y construyendo turismo entre todos de manera consciente también y respetuosa, digamos, así que un placer participar en este podcast. Bueno, Muchas pues gracias. gracias, Iria, y gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana.